¿Qué tal, familia? En el caso de hoy vamos a abordar lo que viene siendo una combinación de negocios. Una combinación de negocios en términos generales puede ser de diferentes modos, pero una de ellas sería, por ejemplo, realizando una fusión por absorción, es decir, una empresa A adquiere una empresa B y entonces se produce esa fusión. Entonces, existen diferentes reglas de juego y cálculos muy importantes en todo el proceso y vamos a verlo hoy en un caso práctico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí por un lado tenemos empresa A, que viene siendo la empresa absorbente, tiene un determinado balance de situación, y tenemos a empresa B, que será la empresa absorbida, que tiene otro balance de situación. Y entonces, básicamente hay una serie de comentarios adicionales a tener en cuenta a la hora de abordar este ejercicio. Por ejemplo, en la empresa A, que es la absorbente, nos dice que un experto independiente pone de manifiesto una plusvalía del terreno por importe de 120.000 euros. En el almacén se mantienen existencias obsoletas que no podrán ser vendidas por la empresa y que no han sido dadas de baja todavía en la contabilidad, por lo que su importe aparece en un saldo de la cuenta correspondiente. El valor de las existencias obsoletas es de 9.600 euros. Por lo tanto, como veremos a continuación, tendremos que hacer una serie de ajustes en lo relativo a este proceso de fusión. En cambio, en la empresa B, que es la absorbida, tiene registrado un inmovilizado material por su precio de adquisición, que fue de 250.000 euros, precio de adquisición anterior, pero resulta que tras realizar dentro del proceso de la combinación de negocios, tras la última tasación se le asigna un valor de 550.000 euros. Por lo tanto, veremos que tendremos que ajustar una serie de valores a medida que vayamos ejecutando este ejercicio de combinación de negocios. Entonces, la empresa es arrendataria de un local comercial. Las condiciones del contrato del arrendamiento operativo que tiene firmado se consideran favorables respecto a las condiciones del mercado en la fecha de adquisición. Se estima que, como consecuencia de ello, la empresa se beneficiará de un ahorro asociado al alquiler hasta el término del contrato de 75.000 euros. Muy bien. Entonces, información adicional. La ampliación de capital realizada por la empresa A para absorber B se llevará a término tras la emisión de nuevas acciones de igual clase de las antiguas y del valor nominal de 2 euros. Los títulos se emitirán por el valor teórico de las acciones de A, que resulta del balance de los acuerdos considerados a efectos de fusión. Lo veremos más adelante, cómo emitir nuevas acciones y demás. A efectos de fusión, la empresa acepta otorgar un valor razonable de 7.200.000 al conjunto del patrimonio de empresa B, que a su vez, como veremos, será lo que paga la empresa A para adquirir empresa B. ¿De acuerdo? Entonces, los costes de ampliación de capital ascienden a 2.800 euros. Por otro lado, los honorarios pagados de los asesores legales que intervienen en una operación de fusión ascienden a 4.000 euros y la notaría y el registro 5.200. Se aplica el régimen especial de diferimiento de tributación previsto a las fusiones de la Ley de Impuesto de Sociedades. Ello implica que la sociedad absorbente mantiene a efectos fiscales el valor contable que los elementos patrimoniales recibidos tenían en el balance de la sociedad absorbida. A tales efectos, el tipo de gravamen que se considera es del 25%. Y entonces lo que se establece es que el 31 del 12 del 2020 la Junta General de Accionistas de las sociedades A y B acordaron su fusión. El acuerdo fue elevado a escritura pública el 26 del 2 del 2021 e inscrito en el registro mercantil al 11 del 3 del 2021, publicándose en el BORME el 25 del 3 del 2021. Entonces, ya tenemos todos los datos que necesitamos para abordar este ejercicio, y lo que se nos pide es básicamente identificar a la sociedad adquiriente, determinar la fecha de adquisición, determinar el cálculo del coste de la combinación de negocios, valorar los activos adquiridos y pasivos asumidos, determinar el fondo de comercio, que veremos qué es esto del fondo de comercio, y calcular el número de acciones a emitir por la sociedad absorbente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por pasos. En la segunda hoja os he dejado, digamos, cómo vamos a proceder con las respuestas. Entonces,
Vamos allá y de una forma sencilla vamos a empezar a abordar punto por punto cada respuesta o cada pregunta y vamos a empezar por identificar la sociedad adquiriente. Bueno, en este caso parece relativamente sencillo observar cuál es la empresa adquiriente, ya que esto lo podemos ver en lo relativo al apartado 2.1 de la combinación de negocios en el Plan General de Contabilidad de la norma 19. Y básicamente establece que la empresa adquiriente es aquella que obtiene el control sobre el negocio o negocios adquiridos y se considera también entidad adquiriente a la parte de una empresa que, como consecuencia de una combinación de negocios, se escinde de la entidad en la que se integraba y obtiene el control sobre otro u otros negocios. Cuando, como consecuencia de una operación de fusión, escisión o aportación no dineraria se constituya una nueva empresa, se identificará como empresa adquiriente a una de las empresas que participen en la combinación y exista con anterioridad a esta. Entonces, con carácter general y abordando la cuestión que nos ocupa, podemos señalar que la empresa A, en este caso, sería la sociedad absorbente. ¿Por qué? Esta es la entidad que inicia la combinación de negocios y adicionalmente lleva a término una ampliación de capital como contraprestación a la adquisición del patrimonio de B. ¿De acuerdo? A su vez, como veremos más adelante, tras la ampliación de capital, los socios de la sociedad A de B, a su vez, como en este caso, claro, retienen la mayoría de los derechos de voto. Es decir, ¿cómo entendemos esto? Básicamente que A retiene la mayoría de los derechos de voto, ya que posee la mayoría de las acciones, que son 2.780.000, ¿vale? Que lo veremos a continuación. Por lo tanto, la sociedad adquiriente, en términos generales, ¿cuál es? Muy sencillo. La sociedad adquiriente es la empresa A. ¿Por qué? Porque es la que inicia la combinación de negocios, ¿de acuerdo? Y adicionalmente lleva a término la ampliación de capital y posee mayor importe en términos de patrimonio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Fijaros que si volvemos a los estados financieros nos daremos cuenta que el patrimonio neto de A es mucho mayor que el de B. Fijaros, el de A es de 16 millones, mientras que el de B es de 5 millones en términos simplificados. Por lo tanto, empresa A es la sociedad, en este caso, adquiriente. Entonces, determina la fecha de adquisición. ¿Cuál es la fecha de adquisición? La norma de registro y valoración 19 establece que básicamente la fecha de adquisición es aquella en la que la empresa adquiriente adquiere el control del negocio o negocios adquiridos. Entonces, en los supuestos de fusión o escisión, en términos generales, dicha fusión será la de la celebración de la junta de accionistas u órganos equivalentes de la empresa adquirida, en la que se prueba la apuración, ¿no? Siempre que el acuerdo de fusión o escisión, y esto es algo que hay que tener en consideración, no contenga un pronunciamiento expreso sobre la asunción del control del negocio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, según lo expuesto en la norma, la fecha de adquisición será 31 del 12 del 2020. ¿De acuerdo? Fijémonos aquí que lo dice claramente. El 31 del 12 del 2020, las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades A y B acordaron su fusión. Por lo tanto, la fecha de adquisición es a 31 del 12 del 2020. ¿De acuerdo?
Todo esto con lo que hemos expuesto antes. Entonces, calcula el coste de la combinación de negocios. Claro, ¿cómo determinas el coste de la combinación de negocios? Pues en realidad, para determinar el valor de una combinación de negocios para la empresa adquiriente vendrá determinado por la suma de los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos entregados y los pasivos incurridos o asumidos y de los instrumentos del patrimonio emitidos por la adquiriente. No obstante, cuando el valor razonable del negocio adquirido sea más fiable, se utilizará esta para estimar el valor razonable de la contrapartida entregada. Entonces, la otra forma es el valor razonable de cualquier contraprestación contingente que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones que deberá registrarse como un activo o un pasivo o como patrimonio neto de acuerdo con su naturaleza, salvo que la contraprestación diera lugar al reconocimiento de un activo contingente que motivase el registro de un ingreso de la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos explicado anteriormente, si nos vamos a la hoja 1, donde están todos los datos, nos damos cuenta que aquí lo tenemos. A efectos de fusión, la sociedad A acepta otorgar un valor razonable de 7.200.000, ¿sí? Que en realidad también es lo que ellos aportan para adquirir el negocio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a efectos de el coste de la combinación, el coste de la combinación de negocios es de 7.200.000 euros. Habíamos visto que hay honorarios de abogados, de notarías y demás. De acuerdo con la normativa de la combinación de negocios, estos no se incluirían dentro del precio de la combinación. Por lo tanto, no cometamos el error de incluirlo dentro porque todo esto va por separado en todos y cada uno de los momentos. Esto es importante a tener en cuenta. Entonces ya nos iríamos a la parte un poco más complicada, que serían valorar los activos adquiridos y los pasivos asumidos, ¿vale? ¿Esto qué es? Básicamente lo que la empresa A asume en términos de activos y pasivos de la empresa B. Entonces, fijaros aquí que ya tenemos, digamos, el valor fiscal de la empresa B, pero necesitamos obtener el valor razonable, ¿vale? El valor razonable, como os he dicho, muchas veces difiere del valor fiscal o contable. ¿Por qué? Porque el valor razonable tiene en cuenta el valor de mercado real en todo momento, mientras que el contable o el fiscal es el de adquisición, ¿no? Es el que perdura de forma, en términos acumulados. Entonces, el problema de muchas veces la contabilidad es que, en definitiva, los valores contables no están del todo actualizados y, por lo tanto, difieren de su valor razonable. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer los ajustes correspondientes, ¿vale? Como hemos visto, fijémonos que empresa B tiene un inmovilizado material por su precio de adquisición que fueron 250.000, pero en cambio la tasación dice que son 550.000, ¿sí? Por lo tanto, aquí habrá algo importante a tener en cuenta. Y es, básicamente, como hemos visto, el nuevo valor es de 550.000 en términos de inmovilizado material y el anterior fue de 250. Por lo tanto, 550.000 menos 250.000, ¿vale? En realidad, y esto le sumamos el valor fiscal. Y ahora tendríamos el valor del inmovilizado material, lo pongo aquí abajo, y lo tendríamos correctamente
realizado. ¿Sí? Entonces, que no se nos corra siempre esta. Fantástico. 9.134.350. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Básicamente, mantengo el inmovilizado material, pero le tengo que ajustar esa nueva tasación, que ahora es de 550.000 y anteriormente era de 150.000. Por lo tanto, lo resto y la diferencia es la que tengo que ajustar. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo ocurre con el inmovilizado intangible. Fijémonos que nos dice aquí que lo que dice en este punto de aquí. Es decir, como consecuencia de ello, la empresa se beneficiará de un ahorro asociado al alquiler hasta el término del contrato de 75.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Estos 75.000 euros yo los tengo que sumar al valor fiscal, ¿sí? Porque tengo que ajustarlo al valor razonable y nos queda que en efecto son 2.131.900. En cuanto a las existencias, se quedan iguales, se quedan en 840.000. Vamos a ponerlo todo un poco más de formato homogéneo. En efecto. Por lo tanto, seguimos. Cuentas a cobrar, se queda igual, serían 392.000, la tesorería 113.750 y en definitiva los pasivos se quedarían igual. Por lo tanto, los puedo incluso copiar. Muy bien. Por lo tanto, donde hayan diferencias, que es en el inmovilizado intangible y en el material, van a surgir los denominados impuestos diferidos. ¿Por qué son impuestos diferidos? Porque como mi valor razonable difiere del valor fiscal, se van a producir unas diferencias. Esas son las diferencias temporarias. En este sentido, para calcularlas, yo tengo que hacer valor razonable menos valor fiscal y multiplicarlo por la tasa impositiva que toque. En el caso de nuestro ejercicio es de un 25%. Por lo tanto, son 18.750. Esto lo arrastro porque haría exactamente lo mismo y me da 75.000. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya tendría listo mi ejercicio en lo relativo a este apartado. ¿Qué hago yo aquí? Importante, vamos a hacer los sumatorios, que esto quede correctamente hecho. Esta es la suma de la tesorería. Fantástico, son 12 millones. Y esto lo ponemos aquí. Por lo tanto, ya lo tendríamos. Y lo mismo hacemos con los pasivos. Y esto más el corriente nos da esto. Lo arrastro. Dejamos sobre todo importante los activos netos, que son los activos menos pasivos, y es activos menos pasivos. Y ya está. Y a su vez vamos a poner el sumatorio de los impuestos diferidos que hemos comentado antes. 93.750. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Entonces, fijémonos que el valor razonable difiere sustancialmente del valor fiscal, porque en realidad teníamos, por un lado, teníamos un inmovilizado material cuya tasación era más alta con respecto a la contable, por lo tanto hemos ajustado el precio y lo hemos incrementado. Y por otro lado teníamos un ahorro fiscal en lo relativo al alquiler y de alguna forma u otra también lo hemos ajustado. Esto ha producido que el valor razonable sea más alto y en consecuencia difiere del fiscal y eso ha producido a su vez unos impuestos diferidos, que ya los hemos calculado aquí. Entonces, determinar los activos identificados y adquiridos de los pasivos asumidos, esto lo tenemos. ¿Cómo se hace esto?
Pues básicamente, ¿cuáles han sido los activos adquiridos? Los activos adquiridos han sido estos de aquí que hemos calculado previamente. ¿Cuáles han sido los pasivos asumidos? Pues básicamente hemos asumido estos pasivos de aquí, pero cuidado porque a su vez tenemos que sumar este pasivo de aquí, ¿de acuerdo? Porque se ha producido una diferencia temporaria en el impuesto diferido y hay que sumarlo. ¿Vale? Y ahora tenemos el valor de los activos y el valor de los pasivos, es decir, los activos netos, que es es esto menos C53. Uy, perdón. Esto es esto menos C52. Ahora, son 7.081.250. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos correctamente identificados nuestros activos netos. Y ahora podríamos determinar el fondo de comercio. ¿Qué es esto del fondo de comercio? Os he introducido un poco la fórmula del fondo de comercio para que la entendamos primero en términos contables. Fondo de comercio es igual a la contraprestación, es decir, lo que nosotros pagamos para adquirir esta sociedad y le restamos básicamente los activos netos, ¿de acuerdo? Que son activos menos pasivos. Esta es la fórmula general. ¿Qué es esto del fondo de comercio? Pues es la diferencia como consecuencia de pagar la contraprestación y los activos netos. Y si es positivo, implicará que lo vamos a tener que activar en nuestro balance de situación. En concreto va a ser un intangible, que será esa diferencia. Si es negativo, sencillamente lo vamos a llevar contra una cuenta de ingresos y ya está. Y digamos que hay diferentes vertientes de explicaciones con respecto al fondo de comercio, pero en términos generales es lo que hemos dicho, pero podríamos decirlo que es ese valor añadido que se acaba activando en el balance como consecuencia de haber adquirido una nueva sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, determinamos el fondo de comercio y lo podemos hacer también de la siguiente forma. El coste de la combinación, recordemos que fue ¿de cuánto? De 7.200.000, ¿cierto? 7.200.000. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el valor de los activos identificables y adquiridos y los pasivos asumidos? Pues es básicamente el que hemos calculado aquí, que son estos 7.081.250, y el fondo de comercio es la diferencia, que es esto de restar, 58, de restar el coste de la combinación y el valor de los activos identificables, adquiridos y pasivos asumidos. Por lo tanto, este sería nuestro fondo de comercio. Esto será el activo intangible que vamos a tener que activar en nuestro balance como absorbentes y lo trataremos como un fondo de comercio, el cual se tiene que amortizar a su vez, recordad. Muy bien, entonces el último punto ya será calcular el número de las acciones a emitir por la empresa absorbente. ¿Sí? Entonces este punto es bastante interesante ya que aquí tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Vamos a ponerlo un poco mejor para que se vea de forma más comprensible. Entonces, calcula el número de acciones a emitir por una empresa absorbente. Vale, en este caso, primero vamos a tener que coger los números de la empresa A, ¿vale? Los cojo de aquí y básicamente cojo su patrimonio. Cojo su patrimonio, lo arrastro para que me lo haga automáticamente, que es básicamente... Uy, no me lo está cogiendo. Bueno, pues lo hacemos manualmente, no pasa nada. Recordamos, esto era 500, 5.560.000
Después, las reservas legales o reservas normales, ¿cuánto era? Eh, 8.993.600, pues 8.993.600 y el resultado del ejercicio eran 2.016.000. Por lo tanto, la totalidad del patrimonio de esta sociedad es de la suma de todo lo anterior, que son 16.569.600. Entonces, tenemos que hacer unos ajustes de fusión, ¿de acuerdo? Porque la empresa A, que es la absorbente, recordad que también hay que hacer una serie de ajustes. Entonces, lo vemos en el enunciado. Fijaros, un experto independiente pone de manifiesto una plusvalía del terreno por importe de 120.000 euros. Todo esto en la empresa A. Y por otro lado, en el almacén, al parecer, hay unas existencias obsoletas y el valor de las mismas es de 9.600. Por lo tanto, lo tenemos que ajustar. ¿Vale, chicos? Esto hay que ajustarlo a medida de lo posible, por lo que nos quedaría lo siguiente. Plusvalía. La plusvalía del inmovilizado, que iría en signo positivo, entendemos que es por valor de 120.000 euros. Y por otro lado tenemos las existencias que son obsoletas. Estas existencias obsoletas, al estar obsoletas, las vamos a tener que ajustar en signo negativo. Por lo tanto, muy importante, 9.600. Ahora sí, importante, vamos a comprobar que estamos realizando los cálculos correctamente. Claro, el valor neto del patrimonio neto de A, de la empresa absorbente en este caso, es la suma del patrimonio neto contable normal anterior más los ajustes que acabamos de realizar. Y nos da 16.680.000. Entonces, una vez realizado esto, es el momento de hacer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es calcular el valor teórico de la acción de la empresa A, ¿vale? Y os he dejado básicamente la fórmula de cómo se tiene que hacer. Para calcular el valor teórico de A por acción, necesitamos hacer patrimonio neto de la sociedad absorbente a valor razonable partido entre el número de acciones en circulación de la sociedad absorbente. ¿Sí? ¿Cómo se entiende esto? Pues básicamente cogemos el patrimonio neto de la sociedad absorbente que hemos calculado anteriormente. Si os fijáis, por eso es tan importante que hagamos estas cosas de forma estructurada, porque un proceso de combinación de negocios, sobre todo en España y en Europa, se rige por este tipo de normas. Entonces es importante que seamos muy disciplinados a la hora de hacer este tipo de cálculos. Entonces, patrimonio neto de la sociedad absorbente, 16.680.000. ¿Y cuál es el número de acciones en circulación del absorbente? Pues fijaros que os lo he dejado aquí, ¿vale? Que son 2.780.000 acciones. En este sentido, es 2.780.000 acciones. Y ahora podríamos perfectamente calcular el valor teórico, que es el patrimonio neto ajustado del absorbente partido entre la B77, que es el número de acciones. Por lo tanto, el valor teórico ahora es de 6. ¿Sí? El valor teórico es de 6, ha incrementado. ¿Por qué ha incrementado? Primero, como consecuencia de que el patrimonio neto del absorbente, en este caso, también es mucho mayor. Y por otro lado, al haber hecho los ajustes de, por un lado, la plusvalía y por el otro lado, de las existencias obsoletas, claro, el patrimonio neto es bastante grande y al dividirlo entre el número de acciones nominales, obviamente te da un valor teórico por acción muy superior al nominal. ¿De acuerdo?
Algo importante, algo muy importante que esto lo podemos, si queréis, poner aquí. Eh, Porque una cosa va a ser precio de la acción nominal y luego está el precio de la prima. ¿Qué es esto de la prima? Claro, el nominal es de 2, ¿sí? Pero el precio de la prima, ¿qué es? Es básicamente el sobrecoste que pagan los nuevos accionistas al hacer una ampliación de capital cuando el valor del patrimonio es superior al nominal. Entonces, fijaros que nos ha dado 6 el precio teórico de la acción. Por lo tanto, es 6 menos 2. ¿Cuánto da? 4, ¿verdad? Por lo tanto, la prima de emisión va a ser de 4. O sea, en realidad, para ellos van a adquirir a precio de 2 euros, pero van a tener que pagar un sobrecoste de 4 euros como consecuencia de esta prima, ¿vale? Ya que el valor teórico es de 6. Importante esto, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente nos queda hacer lo siguiente. Tenemos que determinar el número de acciones a entregar. Entonces, claro, el patrimonio absorbido se ha de valorar a valor razonable y las acciones a entregar se valorarán por su valor teórico. Del caso del que nos ocupa, el número de acciones a entregar a los socios de B como contrapartida al patrimonio absorbido es ¿de qué es? Pues básicamente del cálculo que tenemos que hacer aquí. Patrimonio absorbido partido entre el valor teórico de las acciones de la sociedad absorbente. Será el número de acciones que vamos a tener que entregar como absorbente. Entonces, patrimonio absorbido. ¿Cuánto se absorbe? ¿Lo recordáis? Son 7.200.000. ¿Vale? Estos 7.200.000, recordemos que es el valor razonable del patrimonio de la absorbida, de la empresa B. ¿Cuál es el valor teórico de las acciones del absorbente? Pues es de 6, que es el que hemos calculado anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el número de acciones a entregar? Es patrimonio absorbido partido entre el valor teórico de las acciones del absorbente. Por lo tanto, lo partimos entre el valor teórico de las acciones del absorbente. Y ya habríamos finalizado el ejercicio y como vemos, el número de acciones a entregar en este caso es de 1.200.000 acciones. Y con esto habremos realizado todo lo relativo a la combinación de negocios, al proceso de la combinación de negocios. Sobre todo lo hacen expertos contables y están muchas veces guiados por auditores. Entonces es verdad que este tipo de ejercicios suelen ser más complejos, se requiere de una mayor disciplina, hacerlo paso por paso y con todo ello abordar con éxito este tipo de operaciones. Entonces, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Darle like, suscribiros si queréis, que es gratis, y sígueme para ver más vídeos. Un fuerte abrazo.